¿Y si te dijera que la oración más conocida del mundo esconde un profundo secreto espiritual que pocos conocen y que puede transformar completamente tu vida? El Padre Nuestro. Todo el mundo lo ha oído. Millones recitan. Iglesias, colegios, funerales, bodas, bautizos. Está en todas partes. Pero ¿alguien entendió realmente lo que Jesús quiso decir con estas palabras? ¿Será que, al recitarlo mecánicamente, no nos estamos perdiendo la revelación más poderosa que el Hijo de Dios nos dejó? Esta oración, enseñada directamente por Jesucristo, no fue creada para ser una oración repetida sin reflexión. De lo contrario, cada palabra del Padre Nuestro conlleva una impactante profundidad espiritual, códigos ocultos, claves proféticas e instrucciones de guerra espiritual que han sido ignoradas durante siglos, y hoy descubrirás por qué. ¿Crees que conoces el significado de Padre Nuestro que estás en los cielos? ¿Y venga tu reino? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús nos enseñó a pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Esa no es solo una frase bonita, es un decreto, un llamado a la sumisión, una invitación a la guerra espiritual, un alineamiento con el reino de Dios. Pero la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de lo que dicen cuando repiten estas palabras. Prepárate, porque a partir de ahora, entrarás en un viaje espiritual que podría hacer tambalear tus creencias. Analicémoslo versículo por versículo, revelando lo que los eruditos no te dicen, lo que muchas iglesias olvidaron enseñar y lo que podría cambiar la forma en que oras para siempre. Porque el Padre Nuestro no es una simple oración, es una estructura de intimidad con Dios, es un manual de supervivencia espiritual, es un clamor por la intervención divina, y si se entiende correctamente, puede desbloquear respuestas que ha estado esperando durante años. ¿Alguna vez has notado que Jesús no dijo, repite estas palabras todos los días? Él dijo, orad así, proporcionando un modelo, un esqueleto, una estructura para guiar nuestra comunión con el Padre. Pero ¿qué significa orar así? ¿Cuál es la verdadera intención detrás de esta oración? ¿Por qué fue entregada en este preciso momento del ministerio de Cristo? ¿Qué impacto puede tener en tu vida espiritual si comprendes lo que se esconde allí? Y aquí hay una revelación que muchos ignoran. El Padre Nuestro es, de hecho, un mapa espiritual, un guión que nos lleva de la reverencia a la liberación, de la adoración a la liberación. Cada línea revela una dimensión de la relación entre el hombre y Dios, y si nunca te has detenido a analizar esto profundamente, es posible que nunca hayas orado con comprensión. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces has repetido el Padre Nuestro? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Y cuántas de esas veces realmente sentiste que Dios estaba escuchando? ¿Cuántas veces te has detenido a meditar en la fuerza espiritual que libera esta oración cuando se hace con conciencia? Porque la verdad es simple y al mismo tiempo inquietante. Muchos dicen Padre Nuestro, pero viven como huérfanos espirituales. En este video, revelaremos la verdadera enseñanza de Jesús detrás de esta oración. Descubrirás por qué decir hágase tu voluntad puede ser el grito más peligroso y más liberador que un ser humano puede emitir. Entendamos por qué pedir líbranos del mal es en realidad un llamado al campo de batalla espiritual. Y sobre todo, aprenderá a orar con poder, con propósito y con dirección. Así que no te saltes ninguna parte. Mira hasta el final. Comenta abajo, ¿has rezado el Padre Nuestro hoy? Y comparte este video con alguien que todavía recita esta oración sin saber el poder que conlleva, porque ahora estamos a punto de revelar lo que Jesús realmente enseñó y lo que casi nadie se atreve a enseñar. Así que ahora, antes de profundizar en las profundas revelaciones que se esconden en el Padre Nuestro, quiero que participes activamente en este momento espiritual. Escribe aquí en los comentarios con fe y sinceridad, Señor, revélame el verdadero significado del Padre Nuestro. No escribas por escribir. Hazlo como un acto de fe, porque este vídeo no es solo una lección, es un encuentro con la verdad que transforma. Cada comentario con esta petición será parte de una cadena de oración que haremos juntos, al final de este contenido. Sí, oremos. Invoquemos con comprensión el reino de Dios. Y créanme, cuando oramos con el corazón alineado con el cielo,
Algo poderoso sucede en la tierra. Si sientes que Dios te está hablando a través de este video, deja un me gusta ahora. Esto ayuda a YouTube a comprender que este contenido es importante y hace que llegue a más personas que también necesitan esta revelación. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí descubrimos secretos espirituales, misterios ocultos y enseñanzas que muchas personas nunca han escuchado en la iglesia. No ignores este llamado. Este video te llegó por una razón. Nada es casualidad cuando se trata de las cosas de Dios. Tú no estás aquí. Al mirar contenido, se le invita a ingresar a un nuevo nivel de comprensión espiritual. Y todo comienza con esta oración que tantos tratan como rutina, pero que Jesús dejó como mapa de revelación celestial. Y os pregunto una vez más, ¿estáis preparados para descubrir qué hay detrás de cada palabra del Padre Nuestro? ¿Estás listo para entender por qué esta oración es mucho más que una oración, sino más bien un llamado divino a la transformación, la guerra espiritual y la comunión con el Padre? Así que quédate conmigo. Analicemos ahora cada parte de esta oración y lo que Jesús realmente quería enseñarnos, comenzando con la frase que lo cambia todo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántas veces has escuchado o recitado el Padre Nuestro? Quizás miles, en voz alta en la iglesia, susurrando antes de acostarse, repitiendo en momentos de desesperación, repitiendo, porque sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos convertido la oración más poderosa jamás enseñada en un ritual mecánico, automático y vacío. Pero Jesús nunca quiso eso. Jesús no nos estaba enseñando a repetir palabras de memoria. Nos estaba dando una estructura de intimidad con Dios, un modelo espiritual capaz de realinear nuestra alma con el cielo, de activar el reino en nosotros y a través de nosotros. Da miedo pensar que algo tan sagrado se haya convertido, con el tiempo, en una simple oración, repetida sin conciencia, sin comprensión, sin profundidad. La verdad es que el Padre Nuestro fue enseñado por Jesús en uno de los momentos más intensos de su ministerio. No fue un discurso superficial, ni una respuesta casual. Fue una enseñanza directa, profunda y poderosa, transmitida como un código espiritual que, si se entiende, puede cambiar radicalmente la forma de relacionarse con Dios. Ahora, imaginemos el impacto de esto. Millones de personas repiten esta oración todos los días, pero ¿cuántas realmente entienden lo que dicen? ¿Cuántos sienten el peso espiritual de cada frase? ¿Cuántos utilizan este momento como un encuentro real con el Padre, y no solo como parte de un ritual religioso? Es por eso que hoy, juntos, vamos a analizar capa por capa de esa oración y a revelar lo que Jesús realmente quería enseñarnos. Porque el Padre Nuestro es, de hecho, una llave para acceder al cielo. Cuando Jesús dijo, «Cuando oréis, orad así», Mateo 6:9, no nos estaba dando una fórmula mágica, nos estaba mostrando un camino espiritual. Cada línea de esta oración es un portal, un paso, una dirección. No se trata de repetir, sino de comprender, vivir, bucear. La oración no estaba destinada a ser un eco vacío. Ella es un soplo de vida, un alineamiento con el corazón del Padre. Piénselo conmigo. ¿Por qué Jesús enseñaría una oración que podría usarse sin reflexión? El mismo Hijo de Dios que pasaba noches en oración, que se retiraba a lugares solitarios para hablar con el Padre, ¿enseñaría algo sin vida? Por supuesto. Cuando nos presentó esta oración nos estaba dando un modelo divino de relación, una estructura donde cada parte tiene una función espiritual específica: adoración, sumisión, dependencia, arrepentimiento, perdón, protección, liberación. El gran problema es que con el tiempo, la tradición reemplazó a la revelación. La repetición consciente ha tomado el lugar de la verdadera comunión, y lo que se suponía que sería un puente entre el cielo y la tierra, pasó a ser solo parte del protocolo litúrgico. Iglesias enteras enseñan el Padre Nuestro como una especie de mantra, pero no explican su profundidad. La gente recita sin saber que está haciendo declaraciones espirituales muy fuertes, algunas incluso peligrosas si se hacen de manera irresponsable. Y es por eso que estamos aquí: romper este ciclo, desbloquear el poder contenido en cada palabra,
rescatar la esencia de la oración más conocida del mundo, pero también, quizás, la más incomprendida. Este vídeo es una invitación, no para repetir, sino para sumergirse, no recitar, sino orar con comprensión, no para memorizar, sino para vivir lo que Jesús enseñó. A medida que avancemos juntos, te darás cuenta de que esta oración no era para cualquiera. Ella exige la entrega, ella confronta, ella se despierta. Cuando dices Padre Nuestro, adquieres una identidad espiritual. Cuando declaras Venga tu reino, estás convocando la intervención divina. Cuando pides Perdónanos nuestras deudas, estás entrando en terreno sagrado de renunciación, arrepentimiento y misericordia. Aquí nada es casual, todo es espiritual. Y ahora, antes de pasar al análisis detallado de cada parte de esta oración, quiero que te detengas a pensar, ¿cuántas veces he recitado el Padre Nuestro sin entender lo que decía? ¿Cuántas veces habló mi boca, pero mi corazón no estuvo presente? ¿Cuántas veces he dicho hágase tu voluntad, pero seguí viviendo la mía? Esta confrontación es necesaria. Jesús no vino para hacernos sentir cómodos. Él vino a transformarnos. Y por muy fuerte que sea esta reflexión, es necesario hacerla. Porque Dios no busca gente religiosa, Él buscando niños. Y esta oración comienza exactamente con esa palabra, Padre. Jesús podría haber dicho, Señor, Creador, Juez, Dios Altísimo, pero eligió comenzar con Padre, porque la base de la oración no es el miedo, es la relación, es confianza, es amor, y aquí comienza el cambio de todo. Comprender el Padre Nuestro comienza con comprender quién es Dios para usted. No es un tirano. Él no es un jefe. No es alguien lejano, inalcanzable. Él es un Padre, y no cualquier Padre, sino un Padre que está en el cielo, que reina, que es santo, justo, amoroso, que conoce cada detalle de tu vida y que desea apasionadamente conectarse contigo en espíritu y en verdad. Pero solo podrás acceder a este nivel de intimidad si oras con comprensión, y es por eso que estamos aquí. Revelar lo que se esconde detrás de las palabras, iluminar el significado oculto de cada expresión, rasgar el velo de la religiosidad y profundizar en una relación viva con el Padre Celestial. Y si estás aquí hasta ahora, ya demuestra que algo dentro de ti está despertando. Hambre de más, sed de profundidad. Usted no está solo. Hay miles de personas en todo el mundo deseando salir de la superficie de la fe y sumergirse en las aguas profundas del Espíritu. Y eso es lo que el Padre Nuestro puede proporcionar, una verdadera transformación de adentro hacia afuera. Pero ojo, este no es un vídeo para mirar distraídamente. Cada parte que exploraremos conlleva un nivel de revelación espiritual que puede sacudirte los huesos. Lo que viene desafiará tu mente y tocará tu corazón. Te darás cuenta de que nunca más será posible orar de la misma manera, y que si lo tomas en serio, tu vida de oración y tu vida con Dios nunca volverá a ser la misma. Ahora bien, si has llegado hasta aquí con el corazón abierto, quiero que me ayudes a difundir este mensaje. En los comentarios, escribe con fe, quiero orar con comprensión, o si prefieres algo aún más personal, escribe, no quiero repetirlo más. Quiero conectarme verdaderamente con el Padre. Escribe en los comentarios como acto público de compromiso, como una declaración espiritual. El algoritmo de YouTube entenderá que este contenido es relevante y lo entregará a más personas que también necesitan despertar espiritualmente. Esto es parte de tu vocación. Ahora podemos comenzar a desentrañar cada línea de esta oración con ojos espirituales. Porque cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, estaba diciendo mucho más de lo que imaginas. Vivimos en días en los que las profecías se cumplen ante nuestros ojos, pero la mayoría todavía camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que han sido cuidadosamente ocultas a la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora piense, ¿y si precisamente lo que se tomó de las Escrituras contuviera respuestas que usted ha estado buscando durante años? Respuestas que puedan iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti el poderoso libro digital, Evangelios Censurados,
las palabras de Jesús que fueron eliminadas. Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta hecha para aquellos que quieren ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgala ahora. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero cuidado, quedan muy pocas unidades y pronto será eliminada porque contiene información espiritualmente sensible. No esperes a que el mundo se desmorone para obtener lo que ya sientes que necesitas. Haz clic ahora. Descarga tu copia y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Si eres uno de los primeros en descargar, vuelve aquí y escribe: Amén. Este será tu acto de fe, y hoy Dios puede abrir una puerta que nunca supiste que estaba a punto de abrirse. Cuando Jesús comenzó esta oración con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, no estaba simplemente comenzando con un saludo cortés o un saludo litúrgico. Estaba desafiando la mentalidad religiosa de la época, rompiendo un paradigma espiritual y presentándonos una nueva forma de relacionarnos con Dios, una que antes había sido impensable para muchos. Al decir Padre, Jesús nos estaba revelando un principio espiritual tan poderoso que, si realmente lo entiendes, transformará radicalmente tu vida de oración y tu comprensión de quién es Dios y quién eres tú en Él. En el contexto judío del siglo I, llamar a Dios Padre era extremadamente audaz, incluso escandaloso. Para los judíos, el nombre de Dios era tan sagrado que muchos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Lo llamaron Adonai, Elohim, El Shaddai, nombres que ensalzaban su grandeza, su majestad, su incomprensible poder. Pero nadie, absolutamente nadie, se refería a Él como Padre de manera íntima. Esto fue considerado por muchos una blasfemia. Pero entonces viene Jesús, y en medio de un pueblo acostumbrado a una reverencia casi separada, antes, enseña a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro, no solo mi Padre, sino nuestro Padre. Y eso lo cambia todo. Esto rompe la estructura del miedo. Esto destruye la religiosidad que impide la conexión. Esto abre la puerta a una nueva identidad. No somos solo sirvientes, somos niños. Y aquí está la primera revelación oculta de esta frase. Jesús nos está enseñando que cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos hacerlo desde un lugar de filiación, de intimidad, de identidad restaurada. No es un ser lejano, inalcanzable, frío, y que solo juzga. Él es un padre, quiere tener una relación con sus hijos, quiere escuchar, cuidar, corregir, amar. Esto cambia completamente el tono de nuestra oración. Quizás creciste pensando que Dios solo te escucha cuando haces todo bien, o que a Él solo le importan los grandes líderes espirituales, los que viven en la iglesia. Pero Jesús está diciendo: llámalo Padre, porque eso es lo que Él es. Un Padre que está en el cielo, pero que también quiere vivir dentro de ti, en tu vida, en tu cuarto secreto, en tu vida diaria. Un Padre que está por encima de todo, pero que os conoce en lo más profundo. Y cuando miramos el versículo de Romanos 8:15, el apóstol Pablo revela algo aún más profundo. Dice: porque no recibisteis un espíritu que os esclavice otra vez al temor, sino que recibisteis el espíritu que os adopta como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. La palabra Abba es una expresión aramea equivalente a padrecito, papá, una manera sumamente íntima y afectuosa de referirse al Padre. Es algo que solo un niño pequeño, confiado, puede utilizar libremente. Ahora piensa conmigo, ¿cuándo fue la última vez que oraste con esta conciencia? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a Dios Padre con el corazón quebrantado, no por miedo al castigo, sino con confianza en su amor? Este es el secreto que Jesús reveló allí, y muchos todavía no lo entienden. Porque rezar el Padre Nuestro no es solo un título, es una declaración de identidad espiritual. Es reconocer que eres parte de una familia celestial, que perteneces a un reino inconmovible, que tienes acceso directo al trono de la gracia. Y aquí hay otro detalle que quizás nunca hayas notado. Jesús no dijo, mi Padre, sino Padre Nuestro.
Inmediatamente nos incluye en un cuerpo espiritual, en un colectivo, en una comunión. Esto significa que la oración nace con un ADN de unidad, de intercesión, de empatía. Cuando dices Padre Nuestro, estás reconociendo que no caminas solo, que hay otros niños, que ores no solo por ti mismo, sino también por quienes te rodean. Esto rompe el egoísmo, el individualismo. Esto te posiciona como alguien que forma parte de algo más grande, la familia de Dios. ¿Y qué significa que este Padre esté en los cielos? Sería una manera de alejarlo, de distanciarlo. De nada. Cielos, en plural, representa las dimensiones espirituales donde Dios gobierna con soberanía, poder y gloria. Es un lugar de autoridad suprema, de dominio eterno. Cuando oras Padre Nuestro que estás en los cielos, estás diciendo, mi Padre está sobre todos, mi Padre reina, mi Padre está entronizado sobre cada situación de mi vida. Esto te posiciona espiritualmente como alguien que tiene un Padre poderoso, justo, pero también presente y amoroso. ¿Sabes lo que esto significa en la práctica? Que no necesitas rogar por la atención divina. No es necesario gritar para ser escuchado. No es necesario hacer promesas desesperadas para intentar atraer el favor de Dios. Solo necesitas entender quién eres y quién es Él. Eres un hijo, Él es el Padre, y Él está en el cielo, no para estar lejos, sino para gobernar sobre todo lo que os aflige aquí en la tierra. Desde este lugar celestial Él responde, actúa, libera, transforma, porque Él es Padre, pero también es Rey. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero realmente puedo llamar a Dios Padre? ¿Después de todo lo que he hecho? ¿Después de tantos fracasos, pecados, separaciones? Y la respuesta de Jesús sigue resonando, suave y poderosa. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí puedes, porque este Padre no rechaza a los hijos arrepentidos. Este Padre corre al encuentro de los que regresan. Este Padre abre sus brazos a quienes quieren empezar de nuevo. Él está en los cielos, pero con la mirada puesta en la tierra, buscando corazones que quieran conectarse con Él, en espíritu y en verdad. Este es el principio de intimidad revelado al comienzo de la oración, y al mismo tiempo, es también el principio de autoridad espiritual. Porque cuando te posicionas como hijo de Dios, comienzas a orar con autoridad, y ya no como alguien derrotado. No se habla a Dios con miedo, sino con fe. Oras sabiendo que Él escucha, lloras sabiendo que a Él le importas. Y eso lo cambia todo. Ahora, si estás entendiendo esta clave espiritual, si el Espíritu Santo te está hablando a través de este video, entonces quiero invitarte. Escribe aquí en los comentarios, con fe e intencionalidad, una de las siguientes frases. No pierdas más tiempo viviendo con esto. Cárgate. Obtén ahora el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Soy hijo del Padre que está en los cielos. Oh papá, tengo muchas ganas de conocerte. Ahora que entiendes lo que realmente significa orar, Padre nuestro que estás en los cielos, prepárate, porque la siguiente línea de esta oración tiene un peso espiritual aún mayor. Santificado sea tu nombre. ¿Y qué significa eso realmente? Averigüemos juntos. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, nos revela la identidad del que ora y del que escucha. Entonces la secuencia inmediata, santificado sea tu nombre, nos lleva a un lugar de reverencia activa, de posicionamiento espiritual, de reconocimiento consciente de la soberanía divina en un mundo que se derrumba. Esta no es solo una bonita frase de adoración o una forma respetuosa de continuar la oración. Esta declaración es en realidad un acto profético de guerra espiritual contra todo lo que deshonra, distorsiona y profana el nombre del Dios Altísimo. Cuando Jesús nos enseña a decir, santificado sea tu nombre, nos está llamando a reconocer, con nuestra mente y espíritu, que el nombre de Dios está sobre todo nombre, que Él es santo, separado, incomparable, y al mismo tiempo, nos recuerda que este nombre, que representa su esencia, está siendo continuamente afrentado en este mundo caído.
Por lo tanto, cuando decimos esta frase, no solo estamos exaltando, estamos declarando que todo lo que se resiste a la santidad de Dios sea confrontado, que el mal retroceda, que el caos se incline ante el lugar santísimo. La palabra santificado proviene del griego original agiasteto, que significa hacer santo, reconocer como sagrado, honrar con reverencia. Pero observemos con atención, el nombre de Dios ya es santo por naturaleza. Él no depende de nuestra oración para ser lo que es. Entonces, ¿por qué orar así? Porque este pasaje no trata de cambiar a Dios. Es cambiar el entorno que nos rodea y reposicionarnos espiritualmente. Es un grito para que la santidad de Dios se manifieste en la tierra, en nosotros y contra las obras de las tinieblas. En un mundo donde el nombre de Dios es trivializado, ridiculizado, ignorado o usado en vano, clamar santificado sea tu nombre es como izar una bandera en medio del campo de batalla. Es declarar, aquí, en esta casa, en esta familia, en esta mente, en esta atmósfera, el nombre del Señor será reverenciado. Es tomar una postura de combate espiritual contra la cultura de la blasfemia, contra el espíritu de confusión que intenta distorsionar la verdad, contra toda influencia que intenta alejarnos del temor del Señor. Es impresionante cómo, hoy en día, el nombre de Dios aparece con frecuencia en los medios, en las redes sociales, en las conversaciones, pero rara vez con reverencia. Se transforma en broma, en jerga, en expresión vacía, y esto anestesia a la gente. Reduce en el inconsciente colectivo la percepción de que estamos hablando del Creador del universo. Por lo tanto, cuando alguien ora, santificado sea tu nombre, con comprensión, algo en el mundo espiritual se mueve. Es como si se encendiera una luz en una zona oscura, como si se cerrara una brecha, como si un muro de protección comenzara a levantarse alrededor de esa casa, de esa vida, de ese territorio. Esta parte de la oración también nos lleva a un lugar de compromiso personal, porque no basta con decir, santificado sea tu nombre, con nuestros labios, si con nuestras acciones estamos deshonrando ese nombre. El nombre de Dios es santificado cuando caminamos en integridad, cuando somos testigos vivos de lo que profesamos, cuando hablamos con la verdad, cuando actuamos con justicia, cuando perdonamos, cuando amamos, cuando resistimos el mal. Cada vez que elegimos obedecer la voz del Espíritu en lugar de nuestra carne, decimos con nuestra vida, santificado sea tu nombre. Y aquí hay algo profundo. Jesús no nos dice que comencemos la oración pidiendo bendiciones, ni hablando de nuestros problemas. Él nos ordena comenzar por reconocer quién es Dios, dónde está, y luego colocar la gloria de su nombre por encima de todo. Esto nos saca del centro, esto nos cura de la oración egocéntrica, esto nos reposiciona en el reino. El centro de la oración no eres tú, es el Padre. El reino es suyo, la voluntad es suya, el nombre es suyo, y cuanto antes entendamos esto, más maduros seremos espiritualmente. ¿Ves cómo esto contrasta con la forma superficial en que muchos tratan el Padre Nuestro? Mientras algunos lo recitan como si fuera una contraseña espiritual o un amuleto contra el mal, Jesús está revelando un mapa de alineación espiritual. Decir santificado sea tu nombre es un arma espiritual de alto nivel y pocas personas la utilizan con la conciencia correcta. El nombre de Dios es más que una palabra. En la cultura bíblica, el nombre conlleva identidad, esencia, autoridad. Cuando hablamos del nombre del Señor, estamos volando la totalidad de quién es Él, tu personaje, tu fidelidad, su justicia, tu misericordia, su gloria. Por lo tanto, cuando oras para que ese nombre sea santificado, estás diciendo que todo lo que es el Señor se manifieste plenamente en mí, a través de mí, y contra aquello que se levanta contra Él. Por eso el infierno tiembla cuando se dice esta oración con comprensión, porque es una afrenta directa a todo lo que intenta ocupar el lugar de Dios. Esta sencilla frase es, de hecho, una sentencia contra los ídolos modernos, contra los altares del orgullo humano, contra los tronos de la vanidad que intentan ocupar el lugar de la gloria de Dios. Es como si estuvieras declarando en voz alta, Señor, santificado sea tu nombre, aunque me cueste mi consuelo, mi reputación, mi voluntad.
que solo tu nombre sea exaltado. Y aquí hay otro punto poderoso. Esta parte de la oración nos desafía a un estilo de vida que santifique el nombre de Dios. Porque orar es bueno, pero vivir consecuentemente con lo que oramos es aún más fuerte. Si clamas para que su nombre sea santificado, entonces te conviertes en un instrumento de esa santificación en el mundo. Donde quiera que vayas, su nombre será llevado contigo. Y la pregunta es, ¿qué ve la gente cuando te mira? ¿El nombre de Dios está siendo exaltado o deshonrado a través de tus palabras, decisiones y relaciones? Jesús nos está llamando a algo más grande, una vida consagrada, una verdadera oración, una postura de intercesor y guerrero espiritual. Orar, santificado sea tu nombre, es decir, me niego a vivir como si tu nombre fuera común, me niego a tratar al Señor con negligencia, me niego a ser uno más entre la multitud, que tu nombre brille sobre mí, y es precisamente por eso que esta oración sigue siendo tan necesaria hoy. En tiempos de relativismo moral, confusión espiritual, pérdida de referencias sagradas, ¿quién se atreve todavía a clamar por la santidad de Dios? ¿Quién tiene todavía el valor de levantarse y decir, este lugar es del Señor, esta familia lleva el nombre del Altísimo, esta casa será un altar viviente, este corazón será consagrado? La verdad es que pocos están dispuestos a rezar esta oración en profundidad, porque exige rendición, requiere alineación, requiere coraje. Pero si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo te está llamando a algo más elevado, algo más profundo, una vida donde el nombre de Dios no solo se pronuncia, sino que se vive. Si esto arde en tu corazón, escribe ahora en los comentarios, santificado sea tu nombre en mi vida, o tu nombre será exaltado en mi casa. Ahora prepárate, porque si esta parte ya era fuerte, lo que viene después te abrirá los ojos espirituales de una manera aún más intensa. Hablemos del grito más peligroso y más transformador del Padre Nuestro. Venga tu reino. ¿Estás listo para esto? La frase, venga tu reino, no es una expresión romántica o simbólica como muchos piensan. Es una declaración profética, escatológica y radical con poderosas implicaciones espirituales. Esta parte del Padre Nuestro es, sin duda, una de las más incomprendidas y, al mismo tiempo, una de las más peligrosas, en el mejor sentido de la palabra, porque nos posiciona espiritualmente como soldados en medio de un conflicto cósmico, llamando al avance del gobierno de Dios en un mundo dominado por la oscuridad, el caos y la rebelión. Cuando Jesús nos enseña a decir, venga tu reino, nos está llevando a un clamor activo por algo que aún no se ha manifestado plenamente. Nos está sacando de la pasividad religiosa y llamándonos a ser colaboradores de la voluntad de Dios en la tierra. La palabra reino en el griego original es basileia, que no significa simplemente un lugar, sino un dominio, una autoridad, un gobierno en acción. En otras palabras, cuando rezas esta frase, estás pidiendo más que una atmósfera espiritual. Estás clamando que el gobierno celestial mismo invada la realidad terrenal, que la autoridad del cielo se imponga sobre las estructuras caídas del mundo, que la cultura del reino reemplace la cultura del pecado. Y esto es mucho más profundo de lo que parece, porque el reino de Dios no es un concepto místico ni filosófico. Es una realidad espiritual que ya ha sido inaugurada con la venida de Jesús, pero que aún espera su plena manifestación en su segunda venida gloriosa. Cristo mismo dijo en Lucas 17:21, «El reino de Dios está entre vosotros», señalando la presencia del reino como algo que ya está obrando dentro de nosotros, pero al mismo tiempo prometió que regresaría, y que a su regreso establecería definitivamente su reino visible e inquebrantable sobre toda la tierra. Entonces, cuando oras venga tu reino, estás participando en una agenda escatológica. Estás anticipando el cumplimiento de Apocalipsis 11:15, donde está escrito, «El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha pasado a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reina por los siglos de los siglos». Esto no es poesía, es destino profético, es la consumación de la historia de la humanidad, es el fin de los reinos humanos,
los imperios arrogantes, los sistemas corruptos y el comienzo de una era donde Jesús reinará con justicia, verdad y poder. Pero comprendamos algo crucial. Este clamor no es solo por el futuro, no es solo para el fin de los tiempos, también es por el momento, es por tu matrimonio, por tu hogar, por tu mente, por tu ciudad, por tu realidad. Orar, venga tu reino, es como abrir la puerta de tu corazón y decir, Señor, gobierna aquí, toma tu lugar, establece tu orden en medio de mi desorden. Es una invitación para que el Espíritu Santo tome el control, transforme mentalidades, destruya las fortalezas enemigas e implemente los valores eternos del reino de Dios. Y eso, amigo mío, no es cómodo, porque cuando llega el reino, viene a cambiarlo todo, viene a exponer, a limpiar, a romper cadenas, a derribar ídolos, a sanar heridas profundas. Cuando clames, venga tu reino, estad preparados. Algo caerá para que algo nuevo pueda establecerse. El reino no se adapta a nuestra voluntad. Somos nosotros los que necesitamos adaptarnos a la voluntad del reino. Esta parte de la oración nos desvía nuevamente del centro, nos saca de nuestro enfoque individualista y nos posiciona como colaboradores del plan de Dios para la humanidad. Nos recuerda que el Evangelio no se trata de nosotros, sino del Rey y su reino. Y hay algo de lo que muchos no se dan cuenta. El verdadero avivamiento no comienza con música a todo volumen o eventos llenos de gente. Comienza con un pueblo que ora con comprensión. Venga tu reino. Un pueblo que no solo pide bendiciones, sino que clama por transformación, por la justicia, por alineación. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital Evangelios Censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. ¿Y por qué es peligrosa esta oración? Porque nos obliga a ceder el control. Nos obliga a reconocer que hay un solo trono y que no nos pertenece. El reino de Dios exige rendición. Se enfrenta a nuestra zona de confort, desafía nuestra mentalidad mundana, invierte la lógica del mundo. Los últimos serán los primeros, los mansos heredarán la tierra, los que lloran serán consolados. El reino nos llama a vivir el ahora con la mirada puesta en la eternidad. Si realmente dices esta oración con sinceridad, tu vida ya no encajará en el molde de este mundo. Comenzarás a darte cuenta de que tus deseos deben cambiar, que tu idioma necesita cambiar, que tus relaciones deben reflejar al Rey al que dices servir. El reino os empujará hacia una vida de santidad, de compromiso, de entrega. Te alejará de la superficialidad y te llevará a las profundidades del propósito. Y eso es exactamente lo que Jesús nos llama a hacer aquí. Él nos está dando una llave que abre puertas espirituales, que activa realidades del cielo en la tierra. El grito, venga tu reino, es el grito de quienes no se conforman con la injusticia, la frialdad espiritual, la opresión del enemigo, la banalización de la verdad. Es el grito de quien quiere ver la gloria de Dios manifestándose en los detalles de la vida, en los rincones escondidos del alma, en las estructuras invisibles de la sociedad. Pero solo orarás tan profundamente si estás dispuesto a hacer la respuesta a esa oración. No basta con pedir que venga el reino. Necesitas ser un reflejo de este reino, en tus palabras, en tus decisiones, en tu conducta, en tu fe. El reino de Dios necesita manifestarse en vosotros antes de manifestarse a través de vosotros. Por eso cuando oramos, venga tu reino, no solo deseamos que el mundo cambie, estamos diciendo, cambia primero por dentro, derriba los reinos que construí con mi orgullo, mi vanidad, mi autoprotección, establece tu dominio sobre mis emociones, mis elecciones, mis planes, reina en mí. Y ese es el poder de esta oración. Es simple, pero prende fuego al mundo espiritual. Es corto, pero mueve los cielos. Es profundo, porque pide el regreso del Rey, un Rey que vendrá a juzgar, a restaurar, a reinar, un Rey que ya gobierna en el corazón de los que creen, un Rey que no viene a negociar, sino a gobernar con cetro de hierro, con justicia perfecta,
con autoridad eterna. Ahora que entiendes el peso espiritual de decir venga tu reino, quiero que participes activamente en este movimiento. Escribe aquí en los comentarios, a modo de declaración de fe, Señor, reina en mi vida, o venga tu reino, comienza por mí, y prepárate, porque la siguiente parte de la oración nos confrontará aún más. Hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Estás listo para esto? Decir, hágase tu voluntad, puede parecer una frase hermosa, incluso poética, pero cuando mirada con los ojos del Espíritu, esta pequeña frase es, de hecho, una de las declaraciones más radicales que un ser humano puede hacer ante Dios. Requiere más que fe, exige rendición, exige quebrantamiento, requiere ceder el control, exige morir a uno mismo, y eso, para la naturaleza humana, es un golpe profundo. Esta frase, que aparece tan temprano en la oración enseñada por Jesús, no está ahí por casualidad. Viene justo después del grito, venga tu reino. Y esto ya nos enseña algo poderoso. El reino de Dios solo puede manifestarse plenamente donde se hace la voluntad de Dios. En otras palabras, de nada sirve pedir la presencia del reino si, al mismo tiempo, resistimos su voluntad. El reino no se instala en corazones que todavía están dominados por la propia voluntad. Él solo gobierna donde hay verdadera rendición. Y aquí comienza el verdadero choque espiritual, nuestra voluntad versus la voluntad de Dios. Porque la verdad es que, por naturaleza, el ser humano es rebelde. Desde el Edén, la primera gran caída fue provocada precisamente por una elección. Adán y Eva prefirieron su propia voluntad a la voluntad del Creador. Decidieron confiar en sus propios ojos, en su propia percepción del bien y del mal, en lugar de someterse a las instrucciones divinas. Y hasta el día de hoy, ese mismo espíritu de rebelión silenciosa continúa obrando dentro de nosotros, en decisiones grandes y pequeñas. Por eso, cuando oras sinceramente, hágase tu voluntad, estás yendo en contra del sistema mundial, la cultura del ego, la teología del consuelo. Vas en contra de tu propia carne. Esta oración no la hacen aquellos que quieren mantener el control. Lo hacen aquellos que decidieron rendirse. Por aquellos que reconocen que la voluntad de Dios es mejor, aunque no lo parezca, incluso cuando duele, incluso cuando desafía todo lo que planeamos. Y no hay mejor ejemplo de esto que el mismo Jesús. En Mateo 26:39, vemos al Hijo de Dios en el huerto de Getsemaní, momentos antes de ser arrestado, juzgado injustamente, torturado y crucificado. Allí, en profunda angustia, Jesús ora al Padre y le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú. Este es, sin duda, uno de los momentos más intensos de toda la Escritura. El mismo Jesús, que era Dios encarnado, siente el peso de la voluntad del Padre. Sabe que el camino propuesto es doloroso. Él sabe que será traicionado, humillado y castigado por nuestras transgresiones. Y sin embargo, se somete. Esta es la oración que lo cambia todo. La fe que confía en la soberanía de Dios incluso cuando no comprende. La fe que prefiere obedecer que buscar explicaciones. La fe que se arrodilla, no para exigir, sino para entregar. Y es exactamente esta fe la que Él espera encontrar en nosotros cuando repetimos sus palabras, hágase tu voluntad. Pero aquí está el problema. Muchas personas recitan esta parte del Padre Nuestro sin comprender el riesgo que implica. Porque orar esto con sinceridad es darle permiso a Dios para intervenir, para cambiar de rumbo, para afrontar decisiones, para podar áreas de la vida que no dan fruto. Está diciendo, Señor, aunque quieras seguir un camino, si ese camino no es el tuyo, cierra esa puerta. Aunque mi corazón desee algo intensamente, si no es tu voluntad, arranca de mí ese deseo. Esta oración requiere valentía, porque la voluntad de Dios no siempre se alinea con la nuestra. A veces nos lleva a través de desiertos que no querríamos cruzar. A veces nos aleja de personas que nuestro corazón quisiera tener cerca. A veces nos llama a misiones que parecen demasiado grandes. A veces nos pide que guardemos silencio, que esperemos, que seamos pacientes, en un mundo que idolatra la prisa. Pero siempre, siempre,
La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, incluso cuando al principio resulta incomprensible. Y aquí está la clave. Cuando te alineas con la voluntad de Dios, sales de la zona de frustración y entras en el territorio de la plenitud, porque hay una paz que solo se libera cuando estás donde Dios quiere que estés. Hay una fuerza que solo se manifiesta cuando estás en el centro de su voluntad. Hay un flujo espiritual que solo ocurre cuando tu vida está en armonía con el plan divino. Pero para llegar allí, tienes que romper tu propia voluntad. Es necesario pasar por el Getsemaní del alma. Hay que decir no al ego, al orgullo, a las preferencias personales. Tienes que ceder el control. Y eso, lo sé, no es fácil, pero es necesario, porque la voluntad de Dios no es solo un plan mejor. Es el único camino que conduce a la plenitud. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios puede parecer bueno por un tiempo, pero tarde o temprano pasa factura. Es su voluntad la que nos libera del engaño. Eso nos protege de atajos peligrosos. Eso nos salva de nosotros mismos. Y tal vez estés viviendo exactamente ese momento ahora mismo. Quizás estés en un dilema, entre lo que quieres y lo que sabes que Dios te pide yendo, entre la comodidad y el llamado, entre el yo pienso y el Dios dijo. Y en ese momento, debes decidir. ¿Vas a seguir intentando llevar tu vida con tus propias fuerzas o te vas a entregar completamente a la voluntad del Padre? Esta frase, hágase tu voluntad, es más que una oración. Es una elección, es un altar, es el lugar donde entregamos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras ideas y decimos, Padre, hazlo a tu manera, aunque no lo entienda ahora, aunque duela, aunque tenga que empezar de nuevo. Y cuando ocurre esta entrega, algo cambia dentro de nosotros. La ansiedad comienza a perder fuerza, el miedo comienza a ser reemplazado por la confianza, la frustración da paso a la esperanza, porque la presencia de Dios llena el espacio que antes ocupaba nuestra insistencia en controlarlo todo. Ahora que entiendes el peso espiritual de orar, hágase tu voluntad, quiero invitarte a posicionarte de manera diferente. Escribe aquí en los comentarios si esta oración te conmovió. Señor, enséñame a desear tu voluntad por encima de la mía. Oh, Padre, me entrego a tu voluntad, y no te vayas todavía, porque la siguiente frase de la oración nos lleva a una nueva dimensión de fe, tanto en la tierra como en el cielo. Y eso lo cambia todo. Decir, danos hoy el pan nuestro de cada día parece a primera vista una simple petición de provisión. Algo así como, Dios, dame algo de comer hoy. Pero si te detienes a mirar con ojos espirituales, te darás cuenta de que Jesús no solo nos está enseñando a orar por comida. Él nos está enseñando a reconocer nuestra dependencia diaria de Dios, a clamar no solo por provisión física, sino por algo mucho más profundo, el pan espiritual que sustenta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro caminar con el Padre. Esta frase es una invitación a la humildad. Es como si Jesús dijera, no pidas el pan del mes, del año, ni de toda tu vida. Pide el pan de hoy. Nos enseña a buscar, cada día, lo que viene de arriba. Esto rompe el falso sentido de autosuficiencia en nosotros, porque el mundo nos entrena para correr tras la seguridad, la estabilidad y las reservas. Pero el reino de Dios nos invita a vivir el día a la vez, dependiendo directamente de la mano del Padre. En Deuteronomio 8:3, leemos una de las declaraciones más fuertes sobre este principio. Dios, al hablar a Israel en el desierto, dice, te humilló dejándote morir de hambre, y luego te alimentó con maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para mostraros que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En otras palabras, el propósito de Dios al hacernos sentir hambre, escasez o carencia, ya sea material, emocional o espiritual, no es castigarnos, sino llevarnos a reconocer que la verdadera vida solo se sostiene cuando aprendemos a depender de la palabra que sale de su boca. Y aquí hay algo profundo. Cuando oras por nuestro pan, no estás pidiendo simplemente algo para ti. La oración es colectiva, nuestro. Esto nos recuerda que en el reino no hay lugar para el egoísmo.
Orar por nuestro pan es también interceder por quienes no lo tienen. Significa posicionarse como un canal de provisión para los demás. Está diciendo, Señor, dame lo que necesito, y también dame poder para compartirlo con quienes lo necesitan. Pero hay más, porque el verdadero pan, el pan que verdaderamente nutre, no está hecho de harina y agua, está hecho de revelación. En Juan 6:35, Jesús dice, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí, Él deja claro que el hambre más peligrosa no es física, sino espiritual. Porque hay gente que tiene la mesa llena, pero el alma vacía. Hay gente con la nevera llena y el corazón hambriento. Hay muchos que comen todos los días, pero siguen desnutridos en la fe, en la esperanza, en el propósito, en la verdad. Por eso esta parte de la oración es tan esencial. Nos enseña a detenernos cada día y decir, Padre, aliméntame con lo que viene de ti. Dame el pan que sostiene mi fe, que renueva mi mente, que fortalece mi espíritu. No quiero vivir solo de apariencias. Necesito tu palabra hoy. Necesito tu presencia hoy. Necesito tu dirección hoy. Y fíjate, Jesús no dice, danos mañana. Tampoco, danos el ayer. Él dice, dánoslo hoy, porque el reino opera en el presente. Dios quiere una relación diaria, fresca y viva. Todos los días caía maná del desierto. Pero si alguien intentara guardarlo para el día siguiente, se pudriría. Esto nos enseña que no podemos vivir de experiencias pasadas con Dios. No puedes depender de la oración de ayer, de la revelación de hace 3 meses, de la palabra que escuchaste el domingo. Dios quiere encontrarte hoy. Hoy tiene pan fresco. Hay una palabra viva hoy. Hoy hay nueva dirección. Y quizás ese sea el problema de muchos. Intentan vivir el hoy con el pan de ayer. Están tratando de sostener el espíritu con migajas del pasado. Pero Jesús nos enseñó a buscar el pan de cada día, porque Él sabe que nuestra lucha es diaria, nuestras tentaciones son diarias, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros desafíos, todo esto se renueva cada día, y por lo tanto, también es necesario renovar el sustento del cielo. Además, esta oración nos recuerda de dónde viene nuestra fuente. No es el trabajo, el jefe, el gobierno, la cuenta bancaria. Todos estos son solo medios que Dios usa, pero la fuente es Él. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y cuando entiendes esto, oras de manera diferente. No oráis por miedo a la escasez, sino con fe en la fidelidad del Padre. Sabes que puedes confiar, que Él cuida, que Él provee, que Él nunca falla. Llega el pan, porque el Padre es bueno. Y aquí hay algo aún más profundo. Pan también representa todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. Hay personas que oran por el pan físico, cuando lo que falta es el pan emocional, el pan mental, el pan de la sabiduría, el pan de la resistencia. Hay gente pidiendo recursos, cuando Dios lo que quiere soltar es discernimiento. Pan podría ser una palabra que necesitabas escuchar, una conexión que Dios pondrá en tu camino, una fuerza que pensabas que no tenías. Por eso, orar por este pan es decir, Padre, dame lo que necesito para cumplir tu propósito hoy. Es un grito de sustento, pero también de formación. Es reconocer que, sin Él, no podemos continuar, que nuestra alma clame por más. La verdadera hambre de ese hombre no es de comida, sino de significado. Se trata de presencia, es plenitud, y cuando entiendes esto, incluso la forma en que lees la Biblia cambia. Deja de ser libro y se convierte en pan, alimento, nutrición. Dejas de abrir al azar solo cuando estás desesperado y empiezas a alimentarte intencionalmente, todos los días, porque sabes que lo necesitas para sobrevivir espiritualmente, porque sabe que si no come la palabra, se debilitará, te desanimarás, te perderás. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Y Dios quiere alimentarte, cada día.
Él quiere darte una palabra viva, una revelación específica, una respuesta directa, pero para eso es necesario acudir a Él. Necesitas orar con hambre, leer con sed, recoger con entrega. Hay pan disponible, pero no lo arrojan del cielo al azar. Se da a quien pide con fe, con humildad, con constancia. Y ahora que entiendes el peso espiritual de este extracto del Padre Nuestro, quiero invitarte a hacer algo que pueda activar este ciclo de dependencia espiritual en tu vida. Escribe aquí en los comentarios, como acto de fe y entrega: Padre, dame el pan espiritual de hoy. O, necesito tu palabra viva todos los días. Y prepárate, porque la siguiente parte de la oración tocará tu corazón de una manera aún más profunda. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros te hemos perdonado. ¿Estás listo para este enfrentamiento? Después de enseñarnos a clamar por el pan de cada día, el sustento espiritual necesario para sobrevivir y permanecer fuertes, Jesús nos lleva a otra dimensión de la oración, una dimensión más delicada, más profunda, y al mismo tiempo, extremadamente confrontativa. Nos enseña a decir: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta frase, hermano mío, hermana mía, es más peligrosa de lo que parece, porque no es solo una petición, es una condición espiritual, es una llave que puede abrir puertas o bloquearlas por completo. Jesús podría haber dicho simplemente: Señor, perdónanos nuestros pecados, pero eligió utilizar el término deudas, lo que nos lleva a una reflexión aún más profunda. La palabra griega utilizada allí es opheilemata, que literalmente significa obligaciones impagas, deudas espirituales. En otras palabras, cuando pecamos, estamos contrayendo una deuda con Dios, y como toda deuda, hay que saldarla. El problema es que nosotros solos nunca podríamos pagar, por eso necesitamos la gracia, la misericordia, la sangre del Cordero. Pero mira, esta gracia no es automática, está vinculado a algo que depende de nosotros: otorgar el perdón a los demás. Inmediatamente después del Padre Nuestro, Jesús no perdió el tiempo. Lo reforzó claramente en Mateo 6, 14, 15. Porque si os perdonáis unos a otros las ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no os perdonáis unos a otros, vuestro Padre Celestial no os perdonará vuestras ofensas. Simple, directo, no hay lugar para interpretaciones suaves. Esto significa que el perdón que pedimos a Dios está condicionado al perdón que ofrecemos a los demás. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas oraciones has dicho en tu vida pidiendo perdón a Dios? ¿Cuántas veces has llorado, clamado, buscado alivio, queriendo que el Señor borre tus errores, tus caídas, tus deslices, tus faltas? Y ahora imagina que, muchas de esas veces, el cielo permaneció en silencio no porque Dios no quisiera perdonar, sino porque tú aún tenías dolor en tu corazón, porque todavía te negaste a liberar a alguien que te lastimó. Y esto, espiritualmente, bloquea el flujo de la gracia. Esto es serio, es profundo, y a muchos les resulta doloroso escucharlo, pero es la verdad del Evangelio. La misma sangre que te limpia, también te capacita para perdonar. El mismo Jesús que os abraza, también os desafía a dejar ir a quienes os hacen daño, porque en el reino de Dios no hay perdón a medias, ni perdón selectivo. Hay renuncia, hay entrega, hay obediencia, y perdonar no es un favor que le haces a otra persona, es un favor que te haces a ti mismo, es un acto de liberación, es una ruptura con las cadenas emocionales que te mantienen estancado en el pasado. Y aquí viene una de las mayores mentiras del enemigo, que perdonar es olvidar, o que perdonar es decir que el otro tenía razón. No, perdonar no es decir que no dolió, es decir que ya no quieres vivir prisionero de este dolor. Es elegir la libertad, es elegir la salud del alma, es elegir vivir lo que Dios tiene para ti, sin arrastrar cadenas invisibles. Quizás hoy cargas con viejas ofensas, heridas abiertas, historias sin resolver. Quizás digas, he perdonado, pero no puedo olvidar. ¿Pero realmente has perdonado? ¿O simplemente lo metiste debajo de la alfombra? El verdadero perdón no es emoción, es decisión, es acción espiritual, es renunciar al derecho a contraatacar,
a exigir, a vengarse. Es ponerlo en las manos de Dios y decir, lo libero, porque he sido perdonado y ahora elijo perdonar también. Jesús sabía lo difícil que sería esto. Por eso se propuso incluir este punto en la oración, porque sin perdón no hay vida espiritual sana. Sin el perdón podrás orar, cantar, ayunar, profetizar, pero quedarás espiritualmente estancado, y el diablo lo sabe. Por eso lucha tan duro para mantener la herida abierta, el orgullo inflamado y el dolor vivo, porque mientras estés estancado en el pasado, este te impedirá avanzar con tu propósito. El perdón no es emoción, es estrategia espiritual, es la guerra. Y aquí hay algo aún más fuerte. Muchas enfermedades emocionales, físicas e incluso espirituales son el resultado directo de la falta de perdón. Corazones enfermos, relaciones destruidas, ministerios estancados, familias divididas. ¿Cuántas personas hoy están amargadas con sus padres, con sus hermanos, con líderes, con excónyuges, con amigos que traicionaron? Y esto está bloqueando el mover de Dios en sus vidas. No porque Dios dejó de ser bueno, sino porque el perdón es una ley espiritual, una puerta que necesitas abrir. Y podrías decir, pero Él no merece mi perdón. Déjame recordarte una cosa, tú tampoco merecías el perdón de Dios. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Él, enamorado, decidió perdonarnos. Y ahora espera que repitáis el gesto, porque quien ha sido perdonado, perdona. Quien entendió la cruz, déjese llevar. Quien conoce al Cordero, no guarda rencor. Quizás hoy tu mayor acto de adoración no sea cantar más fuerte ni orar por más tiempo. Quizás esté escribiendo un mensaje de reconciliación. Tal vez esté liberando a alguien en el corazón. Tal vez esté diciendo, perdono, no puedo soportar esto más. Quiero ser libre. Y cuando lo hagas, algo se romperá en el mundo espiritual. Las cadenas se caerán. El alma respirará aliviada. El Espíritu Santo os llenará de paz. Porque el perdón no es debilidad, es poder, es madurez, es vida, es el reino. Ahora que entiendes lo que significa orar, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero invitarte a tomar una posición, realizar una entrega, poner fin al ciclo de dolor que ha estado agotando tus fuerzas. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios con fe, decido perdonar, o libero a los que me hacen daño, porque he sido perdonado por Dios. Y agárrate fuerte, porque la siguiente parte de esta oración nos preparará para algo aún más estratégico, y no nos dejes caer en tentación. Y esa es la clave para la resistencia espiritual. Llegamos ahora a una de las peticiones más estratégicas, y al mismo tiempo, más ignoradas por muchos cristianos. No nos dejes caer en la tentación. Este extracto del Padre Nuestro es una oración de guerra, un grito de alerta, un grito de auxilio que proviene de alguien que tiene clara conciencia de la fragilidad humana ante las trampas espirituales que nos rodean a diario. No se trata solo de resistir al pecado, sino de estar protegidos de la caída, de ser mantenidos en los huecos invisibles donde el enemigo intenta actuar de manera furtiva. Jesús sabía exactamente de qué estaba hablando. Conocía el corazón humano. Sabía que nuestra carne es propensa al error, cuán vulnerables somos a la seducción del mundo, a las mentiras del diablo, a las ilusiones del ego. Por lo tanto, Él nos enseña no solo a luchar contra la tentación cuando llegue, sino a clamar antes de que aparezca. La oración no es, líbranos del pecado después de haber caído, sino, no caigamos. Es un pedido para que Dios nos sostenga ante el abismo, nos advierta antes de la trampa, nos lleve a velar antes de la caída. Este tipo de oración revela madurez espiritual, porque solo rezas así, que entiende que no puede confiar en sus propias fuerzas. Solo aquellos que reconocen que, solos, fracasarán, claman por liberación. Cualquiera que piense que puede con todo, o que es demasiado fuerte para caerse, ya ha empezado a resbalar sin darse cuenta. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:12 advierte, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego, en el versículo 13 añade, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
y no os permitirá ser tentados más allá de lo que podéis soportar. Al contrario, junto con la tentación, os dará liberación para que podáis soportarla. Mira lo fuerte que es esto. La palabra de Dios no dice que seremos librados de todas las tentaciones, pero promete que siempre habrá una salida. Siempre habrá una salida, una advertencia, una dirección del Espíritu, un freno, una voz que dice, no vayas por ese camino. El problema es que muchas veces ignoramos este escape, y caemos no porque Dios nos haya fallado, sino porque dejamos de mirar, dejamos de orar, dejamos de discernir. Jesús no solo enseñó esta oración, la vivió. En el desierto, al ser tentado por el diablo, resistió con la palabra, pero no fue solo porque era el Hijo de Dios. Fue porque fue lleno del Espíritu, fortalecido por el ayuno, alineado con la voluntad del Padre. Nos mostró que sí, es posible vencer la tentación, pero no con nuestras propias fuerzas. Se debe a la total dependencia desde arriba, y eso es lo que enseña esta oración. Señor, no confío en mí mismo. Guíame, guárdame, líbrame de mí. Y hay más. Esta tentación que Jesús nos enseña a evitar no se trata solo de caer en pecados visibles, como el adulterio, la mentira, el robo. Hay tentaciones mucho más sutiles pero igualmente peligrosas. Tentación de rendirse, tentación a dudar, tentación de calmarse en la fe, tentación de abandonar la vocación, tentación de conformarse, tentación de esconderse detrás de excusas espirituales. El enemigo trabaja con el tiempo, con la rutina, con el cansancio, lanza pensamientos, presiones, voces, todo con la intención de desalinearnos, distraernos y frágiles. Y es por eso que orar, no nos dejes caer en la tentación, es en realidad una petición de discernimiento espiritual diario. Es clamar a Dios para que revele los obstáculos antes de que parezcan atractivos. Es pedir ojos abiertos, sensibilidad al espíritu, discernimiento para notar cuando algo parece bueno, pero es una trampa. No toda puerta abierta es de Dios. No todas las oportunidades son una bendición. No toda emoción es dirección. Y solo el Espíritu Santo puede mostrarte la diferencia. Jesús sabía cuán estratega es el enemigo, y sabía que la tentación siempre tocará nuestros puntos más vulnerables. Por eso, esta oración es también una manera de decir, Padre, muéstrame dónde están mis debilidades. Revélame lo que aún no está curado. Evita que me deje seducir por lo que puede destruirme. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria. El diablo no pierde el tiempo tentándote donde eres fuerte. Se centra exactamente en aquello en lo que aún no te has rendido por completo. Y quizás en este momento estés enfrentando una especie de tentación silenciosa. No es algo escandaloso, pero es una inclinación del alma, una batalla interna, un pensamiento recurrente, una presión que nadie ve, una angustia que nadie nota. Y si no se tiene cuidado, esto puede convertirse en una puerta abierta a una caída. Pero si aprendes a orar como enseñó Jesús, sincera, profunda y humildemente, comenzarás a experimentar la liberación incluso antes de que comience la lucha. Esta oración es un escudo, un radar espiritual, una petición de ayuda temprana. Ella nos posiciona como hijos que sabemos que el Padre es protector, cuidadoso, presente, quienes saben que, si dependen de la carne, caerán, pero si depende del Espíritu, permanecerán en pie. Rezar, no nos dejes caer, es, en la práctica, decir, Padre, gobiérname, dirígeme, deténme cuando no tenga fuerzas para detenerme por sí solo. Muéstrame el peligro cuando estoy cegado por el deseo. Ayúdame a decir no. Y esa es la gran clave. No tienes que ser perfecto. Necesitas ser dependiente. No es necesario fingir fortaleza. Es necesario reconocer la debilidad ante Dios. Es esta vulnerabilidad la que atrae la gracia. Es esta honestidad la que activa el escape. Es esta oración la que hace que el cielo entre en escena, antes de que el infierno te derribe. Ahora que entiendes el peso espiritual de esta frase, quiero invitarte a reaccionar ante esta revelación con fe y posicionamiento. Escribe aquí en los comentarios, Señor, líbrame de las trampas que no puedo ver. Oh Padre, no me dejes caer cuando esté débil. Y prepárate,
porque en la siguiente parte de la oración declararemos la guerra total contra el mal. Líbranos del mal. Y esta frase tiene mucho más poder del que imaginas. Cuando llegamos a esta parte de la oración enseñada por Jesús, pero líbranos del mal, no podemos tratarla a la ligera o con indiferencia. Esta frase es una declaración de guerra espiritual, es una súplica llena de discernimiento. Mento, una petición directa al Padre para que nos guarde de la presencia activa del maligno, de la influencia de las tinieblas, de la opresión invisible que muchas veces intenta dominar nuestras emociones, decisiones, pensamientos y caminos. Es importante recordar que Jesús no vivió desconectado de la realidad espiritual. Sabía exactamente con qué estábamos lidiando en este mundo. En Juan 17:15, cuando ora al Padre por sus discípulos y por todos los que creemos en Él, no pide que seamos sacados del mundo, sino que hace una petición específica. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Este versículo hace eco directamente de lo que Él ya había enseñado en el Padre Nuestro. En otras palabras, esta oración es tan importante que Él la repite en el momento más íntimo de intercesión ante el Padre. Y recordad, Jesús no habla aquí de los problemas cotidianos, de las dificultades de la vida ordinaria. Está hablando del mal, con mayúscula. En el griego original, el término utilizado es ponerou, que se refiere no solo al mal abstracto, sino a la personificación del mal, es decir, al maligno mismo, Satanás. Jesús nos está enseñando a orar directamente, con comprensión y con autoridad. Nos está enseñando que el mal es real, personal y activo, y que no debemos ignorarlo ni subestimarlo. Mucha gente piensa que orar líbranos del mal es solo pedir que no sucedan cosas malas, pero la realidad espiritual es mucho más profunda. Esta oración es una barrera contra los ataques invisibles. Es un escudo espiritual contra las flechas del infierno. Es un escudo profético que pide liberación de la posesión, la opresión, la confusión mental, la manipulación emocional, las trampas en el camino, las trampas que el diablo prepara silenciosamente, todo con el objetivo de desviarnos de nuestro propósito y robarnos nuestra fe. Esta oración es también un humilde reconocimiento. Es admitir que no podemos, por nosotros mismos, protegernos del mal que nos rodea. Vivimos en un mundo caído, donde las estructuras están contaminadas, donde los sistemas están corruptos, donde las intenciones humanas a menudo son manipuladas por influencias espirituales malignas. El mal está por todas partes, y a veces, dentro de las personas que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo sus instrumentos. Por eso Jesús nos enseña a orar seriamente. Padre, líbranos del mal, y esto hay que hacerlo todos los días, porque el mal es persistente, no se toma vacaciones, no se rinde fácilmente. Él estudia tus debilidades, tus patrones, tus emociones. Él sabe dónde has caído antes, observa sus factores desencadenantes, e intenta, de forma sutil y progresiva, infiltrarse en tu rutina, en tus relaciones, en tus pensamientos. La única manera de superar esto es con discernimiento, intercesión constante y oración revelada. La buena noticia es que Dios es fiel para guardarnos, pero Él espera que seamos conscientes de la batalla, que no duermamos espiritualmente, que no tratemos la vida como si fuera algo natural, porque no lo es. La Biblia dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. En otras palabras, tenemos un verdadero enemigo espiritual, con un ejército organizado y estrategias bien definidas, y eso es contra lo que luchamos todos los días. Por lo tanto, orar líbranos del mal también significa estar posicionados espiritualmente. Es clamar con autoridad, es ponerse la armadura de Dios. Se trata de ser consciente de las trampas, es pedirle al Espíritu Santo que te revele dónde el mal puede estar tratando de infiltrarse en tu vida, en tus pensamientos, en tus amistades, en tus hábitos, en tus decisiones. La liberación a menudo comienza con una revelación. Dios te muestra, el Espíritu Santo te alerta, y entonces te desvías.
Te proteges, rompes alianzas equivocadas, cancelas pactos inconscientes, cierras puertas espirituales abiertas. Y tal vez estés enfrentando exactamente eso ahora mismo. Situaciones que parecen naturales pero que tienen un peso espiritual detrás. Personas que se alejaron de ti sin motivo alguno. Puertas que se cerraron. Pensamientos que no saldrán de tu mente. Ataques de madrugada. Fatiga espiritual inexplicable. Opresión en el medio ambiente. Todo esto podría ser una señal de que el mal está tratando de encontrar una salida. Y es por eso que necesitas orar con revelación, sin miedo, pero con conciencia y fe. Jesús venció el mal en la cruz, pero nos dejó esta oración porque sabía que, hasta el fin de los tiempos, el mal intentaría levantarse contra los hijos de Dios. Así que debemos mantenernos en posición, y eso comienza con la oración, en intercesión, en el grito: Padre, líbranos del mal, guarda mi mente, guarda mi corazón, guarda mis caminos, revela cualquier trampa que el enemigo esté preparando, dame discernimiento, libérame de las alianzas con el error, sepárame del ambiente contaminado, libérame de la influencia del mal, aunque esté disfrazada de luz, porque el mayor peligro del mal no es cuando sale a la luz, entonces es cuando se disfraza, cuando parece inofensivo, cuando llega sutilmente, se diluye. Vivo en conversaciones, consejos, hábitos, contenidos, deseos. Por eso esta oración es un grito de advertencia, un escudo espiritual, un grito de intervención divina antes de que el enemigo avance. Ahora que entiendes el peso espiritual de esta frase, quiero invitarte a transformar esta revelación en un cargo. Escribe aquí en los comentarios como acto de fe y discernimiento: Señor, líbrame de todo mal visible e invisible. O, Padre, revélame dónde ha estado tratando de actuar el enemigo en mi vida. Escribe con fe. Escribe como alguien que está despertando a la realidad espiritual. Y si esta palabra te alertó, te sacudió, te alineó con el cielo, deja ahora mismo un me gusta. Compártelo con alguien que necesite abrir sus ojos espirituales. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí tratamos lo invisible con seriedad, autoridad y revelación. El mal existe, pero nuestro Dios es más grande y ya nos ha dado las herramientas para vencer. Y quédate conmigo, porque estamos llegando a la conclusión de este viaje a través de la oración más poderosa que Jesús jamás enseñó. La siguiente parte nos llevará a reconocer quién reina sobre todo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y eso lo cambia todo.